生徒の前なんでね、カットつけさせてもらうよ。Soy Tony Stark capítulo 25 al 26. Sábado, 24 de enero de 2011. Oscorp Hall. La recepción se celebró en una parte alquilada de un rascacielos de Manhattan. Al igual que Stark, la empresa estaba pasando por momentos difíciles y no podía permitirse construir una propia. Cada metro cuadrado en la gran manzana costaba más que el oro. La gente vestida de forma costosa que se reunía en la gran sala, viendo las muestras de la exposición y las retransmisiones de los logros de la empresa en los monitores, comprendió perfectamente que no se trataba de un simple alarde, sino de un aumento del precio antes de vender. Coches caros como limusinas, Bugatti, Rolls-Royce y Maybach fueron parados uno tras otro en la entrada y luego conducidos por conductores personales o por personal servicial hasta el aparcamiento subterráneo. Y cada vez más, entre las marcas conocidas, estaban los Starkspeders y los Flyers de Stark, que despegaban y se iban por sí solos. Estos últimos podían haber dejado a sus pasajeros en el helipuerto. Sin embargo, Tony no sería él mismo si no se engañara a sí mismo y se divirtiera con su salida por uno de los amplios balcones, saltando primero y luego cogiendo a Pepper en sus brazos. Este momento no solo mostró la arrogancia del multimillonario bromista, sino que también plantó una idea simple en la mente de muchos. Los aviones no necesitan plataformas separadas. Pueden aterrizar por la ventana. Los sistemas informáticos son tan perfectos que incluso si hay un huracán, una erupción volcánica, un tsunami o un terremoto en el exterior, eso no afectará la estabilidad del avión. Esto permitió crear un sistema de estacionamiento vertical sin limitarse a solo 2 dimensiones. Los asistentes se dividieron inmediatamente en 3 grupos en torno a Stark. Los competidores y aquellos a los que Tony había pisoteado con sus nuevos inventos intentaban sinceramente fingir que no lo habían notado. Otro grupo estaba formado por aquellos que no tenían ninguna relación directa o indirecta con su negocio. Mostraban un interés bastante común y corriente, nada más. El tercer grupo veía a Tony como un posible socio, proveedor o patrocinador, pero ni siquiera ellos se apresuraron a hacerlo con todas sus fuerzas. Sería simplemente de mala educación. Los primeros en acercarse a él fueron los representantes de Oscorp, que lo saludaron con todas las reglas de la cortesía. Después de todo, podía convertirse en el comprador de Oscorp al precio más favorable para la junta directiva. Además, sus acciones aumentarían de valor al fusionarse con Stark Industries. Así que casi lo vencieron, pero no le impusieron nada más que la etiqueta. La siguiente persona que se acercó a hablar con Tony no era solo un conocido, sino un socio de pleno derecho, Victor Von Doom. Me alegro de verte, Tony y la señorita Potts, cada día mejor, sonrió Victor con calidez a su salvador y, lo que es más, increíble en los grandes negocios, aquel que cumplió su palabra honestamente. ¿Qué te pareció la recepción? Me siento muy nostálgico. Me halagas. Pepper aceptó el beso en la mano con una sonrisa igualmente brillante. Ya está la futura esposa. La invitación te llegará el otro día, me alegrará verte, insinuó sutilmente el multimillonario sobre la futura boda. Por cierto, estoy de acuerdo contigo. Von Doom Industries organizó una recepción similar hace 2 meses, ¿no? Oh, todavía no puedo olvidar las caras de los antiguos miembros de la junta directiva cuando mencionaste el contrato multimillonario con mi empresa. Para entonces, habían vendido casi todas las acciones por casi nada. Von Doom estaba feliz en ese momento y aún más feliz cuando Tony le envió poco más del 20% de las acciones, menos del 51%. Te debo una eternidad. Para mí, el mejor agradecimiento sería el buen trabajo de vuestra empresa. Y a propósito, ¿cómo va vuestro proyecto con la Fundación Baxter? Como dices, Reed Richards es un fastidio, pero sabe lo que hace. Estamos poniendo detectores en órbita geoestacionaria, creando un telescopio gravitacional del tamaño de un planeta para buscar anomalías espaciales. Tus reactores ayudaron mucho, al igual que el vibranium.
Deberías haber visto cómo se encogió Red cuando lo admitió. Pudo admitirlo. Está creciendo en sí mismo. Stark estaba genuinamente sorprendido. Es por eso que no vino hoy. No solo eso, no se le puede acusar por nada que no esté directamente relacionado con la ciencia y los nuevos inventos. Y considera que las artesanías de Oscorp son poco interesantes y de segunda categoría. Mientras los dos genios, el multimillonario y el filántropo, charlaban entre sí, por el otro lado del pasillo entraron, como si fueran personas normales, una pareja de jóvenes. Una morena con un traje blanco de 3 piezas de Armani y una camisa negra con corbata blanca, y una rubia platino de pelo casi blanco con un vestido de cóctel negro con una abertura casi hasta la parte superior del muslo y un escote nada despreciable, pero al borde de lo permisible y que no dejaba ver más de lo necesario. De las joyas, la chica solo llevaba una cadena de platino con un minino y unos pendientes con hurones. A pesar de un conjunto tan inmaduro, la artesanía era tan alta que no desentonaba y atraía la atención casi más que los pechos tensos y nada despreciables, que nada frenaba. El propio vestido no lo permitía. Peter se llevó la mano a la corbata para aflojarla, pero recibió un codazo en el costado. Ten un poco de paciencia. La parte oficial dura hasta el discurso de recepción, susurró. Luego te lo puedes quitar y agitar. Vamos a saludarlos y a buscar a mamá. Está bien, asintió Peter, pero cuando vio a Stark no pudo soportarlo y preguntó. ¿Por qué el señor Stark no usa corbata? Stark puede venir no solo con corbata, sino incluso en pijama o con un traje de payaso, y nadie le dirá ni una palabra. En primer lugar, ya tiene fama de hacer payasadas. Y en segundo lugar, se ha ganado la autoridad gracias a sus logros, su riqueza, sus habilidades y su reputación de socio comercial honesto. Todo el mundo sabrá qué esperar de él, y te respetarán. Para el resto de nosotros, sigues siendo un don nadie. ¿Qué puede hacer Júpiter que el toro no pueda? Parker frunció el labio con amargura, sin estar familiarizado con la ética corporativa de las grandes empresas. Y es que incluso Steve Jobs, famoso por sus jerseys de cuello alto y sus vaqueros, que junto a su mujer Lauren se rodeaba de otros ricos y decía algo, también era antes un cuello blanco y no se ganó de inmediato el derecho a vestir de manera informal ni siquiera en los actos oficiales. Y eso si las normas lo permitían. No, uno podía acudir a una reunión con un jersey ajustado y unos pantalones gastados, pero nadie se ocuparía de uno si los agentes de seguridad le dejaban entrar. Eso es todo, se encogió de hombros en respuesta. Después de saludar a los mayordomos, Pedro y Felicia se dirigieron a la casa de la madre, que había venido sola. La posición de la viuda permitía hacer esas cosas sin que nadie la juzgara. A cambio, sin embargo, los hombres la rodeaban con la esperanza de impresionar a la rica viuda. Sobre todo porque la lujosa mujer, que no había perdido su belleza, lucía espléndida con su vestido verde oscuro, que se arrugaba desde el pecho hasta los pies. Hola, mamá, saludó Felicia a su madre con una ligera reverencia. Esto le llamó la atención y Parker se percató de la micromimética de la mujer que fruncía el ceño, pero no era fácil de ver. Su expresión era realista y gélida. Lo más probable es que su novia hubiera lastimado a su madre con su comportamiento, expresando su descontento por su intolerancia a la etiqueta, ya que este evento era diferente de aquellos en los que la observancia estricta era obligatoria. Déjame presentarte a mi hombre, Peter Parker. Peter, ella es mi madre, Lydia Lara Hardy. Es un placer conocer a una mujer de tan impresionante voluntad y belleza. Peter intentó tomar la mano de la mujer para saludarla, pero ella no se lo permitió. Y en general miró al muchacho como si fuera un escarabajo pelotero que se había subido a su vestido, y por alguna razón, ella lo toleró. Hubo una pausa incómoda, que fue interrumpida por Tony Stark abrazó a Parker por detrás, por el cuello, de manera panteísta. Peter, ahí estás, y te he estado buscando por todas partes. Oh, lo siento, señoritas. Felicia, Lydia, no podría resistirme a sus encantos si no tuviera a Pepper. Como los envidio, hombrecito. Toda la atmósfera de fría aristocracia se desvaneció al instante.
Lydia podría haberse alejado o haberle impuesto un duro asedio si hubiera sido cualquier otra persona, pero con Stark no funcionó. Además, tenía un contrato multimillonario bastante importante con él para publicitar los flyers, las Stark Speeders y los Stark móviles, así que todo lo que tenía que hacer era poner cara amable y saludarlo. Y me alegro de verte, señor Stark. ¿Conoces al señor Parker? Stark le había insinuado en una ocasión que si Lydia interfería directamente en la relación de su hija, él sería muy infeliz. Es un asunto privado, pero no en este caso, ya que el novio de Felicia era el protegido de Stark. Lydia no entendía por qué este nativo de Keynes era tan importante para el multimillonario, y hoy quería sacar a la luz a ese Parker. Pero incluso en este caso, Tony lo protegió, y lo protegió bien. Ahora mucha gente estará pendiente del adolescente. Algunos para llegar a Stark a través de él, y otros, en busca de lo que podría atraer al multimillonario y no para cazar furtivamente a un pato que pone huevos de oro. Por supuesto que sí. Trabaja como mi asistente de laboratorio en un proyecto que todavía no se ha anunciado. De hecho, ya tiene su propia patente para una red artificial. Tiene talento casi como yo, solo que un poco más bajo, pero aún así, elogió Tony al tipo que estaba avergonzado. Así que estás mirando a un futuro multimillonario, al menos. Me aseguraré de eso. Entonces me alegro mucho de que mi hija haya heredado de mí su gusto por los hombres, le felicitó Lydia floreciente. Yo también me alegro por eso. Y ahora, ¿te importa si te robo un chico por un rato? A nadie le importó y nadie preguntó. Tony siempre hacía lo que quería y pedir permiso era una formalidad. A menudo no lo hacía. Le hizo un gesto a Pepper para que se quedara y se alejó con el chico. ¿Por qué? Preguntó Parker, agradecido pero avergonzado. Me pediste que fuera tu tutor de magia. Y no hago las cosas a medias. Así que supéralo. Ahora eres mi alumno. Eres mi rostro. Me juzgarás por ti, respondió el hombre, poniéndose un orbe para protegerse de las escuchas. Hace 3 meses, Peter había visto la teletransportación instantánea de Stark y, naturalmente, preguntó por ello y por más cosas. Muchas cosas podían explicarse mediante la ciencia, pero no todas. Y entonces Tony, a su manera, admitió que era un mago. Y lo demostró con una demostración de varios hechizos. Entonces el chico se quedó atónito y le pidió que le enseñara, y Stark aceptó, diciendo que tenía el potencial y que era lo suficientemente joven para hacerlo. Especialmente porque nadie más podía ayudarlo con la magia, Stark podía dejarle las tareas al aprendiz y hacer cosas más importantes él mismo. Peter hizo los pendientes para Felicia él mismo, aunque con la ayuda de Tony. Vamos, te presentaré a algunas personas importantes. Después de eso, comenzó el tedioso paseo por los diferentes grupos. El grupo del alcalde y la administración de la ciudad. El grupo de los magnates de los medios de comunicación. Grupos de policías y militares, de negocios y científicos, y muchos otros. Si no fuera por la mutación, ya se habría caído al suelo. Finalmente, cuando terminó, un sonriente Stark, alegre como un pepino, dejó a su aprendiz en la mesa de comida y se escabulló hacia su mujer, comenzando a cortejarla, hacerla reír y sonrojarse. Felicia se había retirado al baño, que vio con el rabillo del ojo. Habían pasado unos minutos del discurso cuando una voz familiar pero desconocida y sorprendida lo llamó desde atrás. Peter. ¿Eres tú? Al darse la vuelta, Parker casi dejó caer la copa de champán que había logrado agarrar a mitad de camino. Gran reacción. Harry. ¿Eres tú? Peter miró sorprendido a la pelirroja del traje verde. Harry Osborne y Peter Parker. ¿Qué podría unir al hijo de un multimillonario y a él? En realidad, mucho. Peter fue a una escuela secundaria mucho más rica cuando sus padres vivían. Y allí conoció a Harry Osborne, con quien le fue infiel y en general tuvo una buena relación. No es exactamente una amistad para siempre, pero era un amigo de la infancia. ¿Qué encuentro? La pelirroja abrazó al chico y dijo. Al menos una buena noticia esta noche. Ah, sí, déjame presentarte a mi acompañante. Mary Jane dijo Peter involuntariamente al ver a la muchacha del vestido azul.
Sí, era Mary Jane. Llevaba un vestido caro, maquillaje profesional, pero era ella. Parker tenía miedo al principio. Miedo de que los viejos sentimientos reaparecieran, pero no. Nada de nada. El vacío y las cenizas estaban completamente ocupados por Felicia. Por Mary, se sentía bastante triste por el primer amor derrotado. Era culpable de construir castillos en el aire sobre la chica que nunca lo percibió como un chico. ¿Ustedes dos se conocen?, se preguntó Harry. Por otra parte, a Mary le llevó mucho más tiempo reconocer en aquel chico guapo, majestuoso y seguro de sí mismo, vestido con ropa costosa, a un viejo amigo. Peter. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿De verdad eres tú? Has cambiado mucho. ¿Por qué no me llamaste? Aquí se produjo la reunión de tres amigos. Se alegró Osborne. Es como algo sacado de una telenovela. Te vi con Tony Stark, pero no pensé que fueras tú. Apareciste, ¿eh? Es una larga historia. Peter no quería contarle nada. No, estaba contento de ver a Harry. Era interesante saber cómo había vivido y estudiado después de la escuela primaria, trasladándose a una pensión en Inglaterra que estaba cerrada. Sin embargo, la visión de Mary Jane le insinuaba una conversación nada agradable. Exigía con la mirada que Parker se justificara ante ella y confesara todos sus pecados. Así era Mary y, como estaba enamorado de ella, toleraba esa actitud. Pero no ahora. Y eso significaba un conflicto definitivo y un encuentro arruinado con Harry. Peter. Felicia se acercó por detrás, agarrando a su novio por debajo del brazo y oliéndolo con su perfume. Por fin te he encontrado. ¿Estás seguro de que no estabas huyendo de mí? ¿Cómo podría? Sonrió el hombre rescatado. La compañía de Tony te pareció más agradable que la mía. Sin embargo, hablaremos de ello más tarde. ¿No nos presentas? Mi novia, Felicia Hardy, comenzó Peter. Este es mi amigo de la infancia, Harry Osborne. Nos conocemos, dijo la pelirroja con una sonrisa irónica. Tu chica tiene un gran gancho de izquierda. Yo fui lo bastante tonto como para intentar acosarla una vez. Veo que has llegado a las conclusiones correctas desde entonces, comentó la rubia. Así es. Y esta es Mary Jane, mi amiga. Después de pensarlo un rato, Peter no añadió la palabra sexo porque oficialmente no se pelearon ni rompieron la relación. Parker acababa de irse. Por cierto, la chica pelirroja parecía muy confundida en ese momento. La transformación de un viejo amigo era la mitad del problema. Estaba segura de que, por dentro, él seguía siendo el mismo hombre rígido, tartamudo y cachondo que tartamudeaba al verla. Pero la mirada y los ojos de Hardy le decían que no solo amaba a Peter de verdad, que no jugaba con él, sino que, lo que era más importante, lo respetaba. Lo respetaba como hombre, lo que no encajaba en la mente de Mary, y con ello venía un cierto resentimiento hacia Parker. Porque no era así con ella. Sin embargo, todavía tenía que entender que un círculo social influye en un hombre tanto como él influye en ese círculo. Ella lo estaba protegiendo, lo que solo llevó la autoestima del chico a un punto negativo. Mary no hizo ningún esfuerzo por hacer que Peter tuviera más confianza, por enseñarle cómo vestirse y comportarse. Por cierto, no estaba obligada a hacerlo, y gran parte de la culpa era del propio chico por estar satisfecho con ese status quo. Sin embargo, Stark, Hardy y Sif le revelaron el potencial de Parker, lo apoyaron y le hicieron creer en sí mismo. Lo cual, junto con el suero, sirvió para transformar al patito feo en un hermoso cisne. Ah, ¿ya está? ¿Debería empezar a preocuparme?, preguntó Felicia en tono de broma. No, dejemos a Mary con Harry, y no necesito a nadie más que a ti. Envidio su relación, sonrió Harry, poniendo su brazo alrededor de Mary, quien se retorció por un momento. Odiaba ver el desdén de Parker por ella. Era como si su perro fuera más feliz con otra persona que con ella. ¿Cómo conociste a MJ? Inquirió Peter, a quien Felicia se le acurrucó hasta el borde del pudor, haciendo que la mano del chico pareciera hundirse en su escote. No era de extrañar. Esta Mary era algo inferior en belleza a la propia Felicia. Además, conocía mucho más a Peter.
Y aunque su novio no le había contado mucho sobre la pelirroja, ella sabía que ella había estado enamorado de ella. Por eso, Ardy conoció un sentimiento tan desagradable e inesperado como los celos. Hasta entonces, Felicia había confiado en su capacidad para retener a Peter y que él no la abandonaría. Ahora, sin embargo, se enfrentaba por primera vez a una rival. Ah, es una historia interesante. Estaba de paso por Keynes y pensé en pasar por tu casa, pero resulta que te habías mudado. Pasé por el barrio y la conocí, se la presenté y le sugerí que saliéramos. Entonces ya sabes lo que pasó, las cejas de Osborne se juntaron, insinuando lo mismo. Harry, ¿de qué estás hablando? La pelirroja se sonrojó, haciendo juego con el color de su cabello. Cuando MJ había estado saliendo con Flash Thompson, Peter había estado alejando los pensamientos de sexo. Solo el pensamiento de él y ella, seamos honestos, follando. No lo sabía específicamente, y no quería saber nada al respecto. Especialmente porque era asunto de ella, cómo y en qué posiciones estaba. En ese momento, el panorama se veía aún peor. Habiendo conocido a un tipo rico, MJ no había perdido la oportunidad de saltar a su cama y tener la oportunidad de escapar de su familia disfuncional. ¿Podría juzgarla como persona? No. ¿Le hacía sentir bien pensar en eso? Tampoco. Primero, el amor suele ser exaltado, y Parker no era una excepción. Y una destrucción tan definitiva de esa imagen era desagradable. Sin embargo, al mismo tiempo, vio inmediatamente a Felicia tal como era. Hermosa, segura de sí misma, no sin defectos como la adicción a la adrenalina, por la que siempre lo invitaba a saltar en paracaídas o a subirse a su red, pero eso llamarlo. Eran sentimientos ya más maduros con una atracción duradera el uno por el otro. Peter no tuvo tiempo de responder a la historia de Osborne, ni tampoco sabía qué decir. Excepto desearle felicidad, aunque se dio cuenta de que Harry encontraría a alguien más en cualquier momento. Fue interrumpido por el golpeteo de un tenedor en su vaso del presidente de la junta directiva, John Fulkerson, que había reemplazado a Norman Osborne, el fundador y presidente de Oscorp, que había sido destituido. Él, junto con el resto de la junta, se reunió en el escenario elevado del lado derecho del auditorio. Damas y caballeros, ¿puedo prestarles atención? Continuó cuando la charla se calmó y todos volvieron su atención hacia un hombre de unos 40 años y aspecto corpulento. Como todos ustedes saben, Oscorp está pasando por momentos difíciles. Hemos pasado por muchos altibajos. Sin embargo, este último tiempo ha demostrado ser demasiado para la corporación. La junta directiva, a la que represento actualmente, ha decidido tomar una decisión. En ese momento se oyó una risa enloquecida de Caracal y el chirrido de los pequeños motores a reacción que solo crecía en intensidad. Hemos tomado la decisión de... Mientras todos miraban a su alrededor para ver de dónde provenían los sonidos, dos pequeños cohetes atravesaron la ventana. Explotaron, impactando en el centro del escenario, esparciendo astillas, fragmentos de piedra, sangre y trozos de metralla que parecían huesos. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Stark ya estaba en acción. Aprovechando la confusión, lo primero que hizo fue enviar a Pepper con un traslador a su mansión en Polinesia. Alrededor de Peter y su novia, escudos mágicos invisibles se encendieron antes de que comenzara el ataque. El sentido arácnido del aprendiz era increíble, por lo que a pesar de la proximidad de la explosión, ninguno de ellos ni detrás de ellos resultó herido. ¿Qué no se podía decir de los demás? La explosión en una habitación cerrada solo hirió a unas pocas docenas y aún más conmocionó. Sin embargo, Peter ya había comenzado a alejar a sus amigos y a los heridos. Stark, bajo la invisibilidad, corrió tras el culpable, que ya se alejaba volando en un planeador de Oscorp que le resultaba familiar. Cuando se acercó, vio al culpable en persona, con una máscara de gremlin y un traje blindado verde que también parecía un diseño de la compañía Norman. Tony no se molestó en hablar, ni en instarlo a que se detuviera, ni en preguntarle por qué lo había hecho el bastardo. Porque el tipo había matado a una docena y media de personas, tal vez no exactamente inocentes, pero aún así, y había puesto a más personas en peligro. Entonces Stark disparó un rayo de plasma ionizado que quemó el planeador y lo cortocircuitó.
El enemigo logró sentarse en el suelo incluso en esas condiciones, darse la vuelta y, agarrando una granada de color verde, gritó con voz frenética: «Suéltame o lanzaré las granadas». Esto era la ciudad de Nueva York. Además, había muchos coches y transeúntes alrededor. Una explosión en esas condiciones sería catastrófica. «Petrificus totalus», dijo Stark. La infame batalla con Magneto le había mostrado su debilidad. Y luego, desde entonces, Tony no solo había fabricado artefactos y varios tipos de armaduras para todas las ocasiones, sino que también dominaba la magia con varitas. Y el conductor, en este caso, era el guante blindado completo, y los amuletos se extraían del dedo índice extendido. Después de eso, Tony se acercó al criminal congelado por los encantamientos paralizantes, escondió sus granadas en la bóveda espacial y lo golpeó bien, desde el fondo de su corazón. Luego se quitó la máscara y no se sorprendió al ver una cara familiar. Normando. Él pensaba que Osborne debería haber aceptado la ayuda de Stark Industries para desarrollar el piloto automático. Tony sabía la clase de hombre que era Norman. Brutal, arrogante, testarudo, que creía que todos los medios eran buenos y que era una vergüenza pedir ayuda. Mejor romper, quitar, engañar, robar. Había locura en los ojos del empresario, y los encantamientos de diagnóstico indicaban que se había hecho algo a sí mismo el tomar algo así como un suero de supersoldado. Sin embargo, simultáneamente, después de usar magia mental, se dio cuenta de que el suero era solo un detonante, el detonante de un hombre violento con tendencias psicópatas que se estaba volviendo loco y que estaba perdiendo su empresa. E incluso si lo cura, la enfermedad mental no se irá a ninguna parte. Como si media docena de vidas no se fueran a ninguna parte. Stark no podía resucitarlos ya que había un verdadero desastre, y las almas ya se habían ido volando. Además, nadie obligó a Norman a usar un suero no probado, por lo que incluso en ese sentido, no se le puede absolver de responsabilidad. No se puede excusar a un drogadicto que se da un atracón o a un borracho que se ve obligado a abandonar la ciudad si comete un delito, no. Ese es el caso. Así que Stark llamó a su viejo amigo, el agente Coulson. The Shield tenía una prisión especial para estos criminales especiales. Después de entregar al criminal a los agentes, Tony regresó disfrazado. Sin embargo, en el tiempo transcurrido, todo había terminado. Gracias a sus folletos y a los trajes de Jarvis convocados, los heridos graves fueron llevados de inmediato. El resto fue clasificado por ambulancias e interrogado por la policía. Peter se sentó al margen, mirando fijamente hacia el picadillo ensangrentado donde el equipo forense intentaba darle sentido al desastre. Las mangas del tipo estaban arremangadas, pero era como una cataplasma muerta ya que su traje, que alguna vez fue blanco, estaba cubierto de sangre, al igual que sus manos. Uno no necesitaba ver la grabación de la cámara para darse cuenta de que su aprendiz, con habilidades de primeros auxilios y un anillo con pequeñas curaciones selladas en él, se encontraba en su propia batalla ayudando a las personas heridas. A su lado estaba sentada Felicia, envolviéndolo con sus brazos. La mirada de Peter le resultaba familiar a Stark. Era la mirada de los veteranos, los médicos cansados y los rescatistas, la mirada de 1000 millas. Cuando la mente no puede hacer frente a los horrores experimentados, se refugia en la defensa mental. ¿Quién era ese? Tony apareció de la esquina, quitándose el traje antes que él, y Peter recobró el sentido. 2 surcos de lágrimas surcaban su rostro. Norman Osborne. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Tantos muertos, no lo logré, no pude salvar a todos. Y yo no pude, Peter. Stark se sentó al otro lado de él, rodeándolo con el brazo, y yo no pude. Nadie puede, ya te lo he dicho antes. Pero hago todo lo posible por minimizar este tipo de eventos, pero no puedo hacer que la gente se defienda. El spray antibalas lleva 2 meses en el mercado, ¿y cuántas personas lo han usado? 1/3, señor Stark, le respondió Felicia. Aproximadamente. Exactamente. Cada uno tiene su manera de hacer las cosas y no quiero quitarle la libertad a la gente a cambio de seguridad porque entonces no habría ni libertad ni seguridad, suspiró Stark con fuerza.
Nuestra empresa lleva un mes luchando contra la burocracia para obtener la licencia de drones autónomos no tripulados para explorar y desarmar a los intrusos. Esperemos que el caso de hoy haga avanzar las cosas. No hay forma de resucitar a los muertos. No asintió Stark. Hoy eres un adulto, mi aprendiz. Tómate una semana de vacaciones en mi isla con tu novia. Enviaré un folleto y te daré un tiempo libre de la escuela. Por cierto, Felicia, cuida de Peter. No dejes que haga nada estúpido. Mejor aún, vean a un buen consejero juntos. Está bien, asintió la chica, sin alejarse de su novio. Tony asintió y fue a ver al jefe de policía George Stacey para dar una declaración y encargarse de los malditos drones. Como le encantaría ocuparse de todo el asunto de Imperius, pero no solo era poco ético, sino que Javier ya lo había contactado al respecto una vez antes. Las represalias son una cosa, pero él no permitirá que el mundo entero sea sometido a juicio político. Y las palabras del telépata más fuerte del mundo eran sugerentes. Y no carecían de sentido. Imperius es adormecedor y no siempre puedes mantenerlo puesto. Es bueno como una acción de una sola vez, pero solo a veces. Mientras el aprendiz se bañaba de belleza en las aguas del Océano Pacífico en una isla paradisíaca, aunque al menos al principio no olía a romance, Stark se dio cuenta de que no había tiempo que perder. Puedes hacer planes y comprobarlo todo 2 veces, pero la vida vuelve a demostrar que no se queda quieta y no te espera. Esta es una buena película o dibujo animado en el que el villano esperará a que el héroe aparezca y se ponga en su forma más fuerte. Atacará cuando no estés esperando y te golpeará en tu punto más débil. Sin embargo, no quería apresurarse, como muestra el ejemplo de Osborn a que conduce este tipo de cosas. Jarvis, activa el modo fortaleza. Solo Pepper o Peter pueden contactarme. Sí, maestro. La inteligencia artificial se iba volviendo cada vez más humana, pero no mostraba señales de resistencia. ¿Y qué sentido tenía si Stark había prometido que si Jarvis lo deseaba, le haría un cuerpo sintético y lo enviaría a donde quisiera? Si alguien podía ganarse la confianza de la IA, Stark siempre cumplía su palabra, incluso si la promesa era estúpida o imprudente. Como aquella carrera desnudo por el centro de Los Ángeles cuando Tony perdió a Rhodey por las cartas de los deseos. Hablando de eso, el viejo cabrón se había salido con la suya después de todo y ahora estaba de vacaciones viajando por el mundo con Sif. Esta última no quería dejar su puesto, y solo una orden directa de Pepper y Tony la hizo cambiar de opinión. Sin embargo, no opuso mucha resistencia. Si me convierto en alguna mota o me vuelvo loco, activo la transferencia a un cuerpo clonado. Odiaría hacer eso, pero lo haré, señor Stark. Te lo agradezco, Jarvis. Naturalmente, Stark no pudo evitar sentirse tranquilo. Tenía varios cuerpos clonados con pseudo-crestas mágicas de balizas. Desgarrar su alma antes de cambiar su cuerpo. Eso tendría que ser más inteligente. Tony no solo había mejorado su emisor de rayos Vita, aumentando la fuerza de la radiación 20 veces, ya que su cuerpo no era simple, sino que había grabado runas de suerte en él. Actuaban como un análogo débil de Felix Felicis, una poción de suerte que funcionaba, muy probablemente, según el principio de la inmortalidad cuántica. Seleccionaba las mejores opciones y las convertía de posibles a reales, bueno, además, inconscientemente conducía a la persona hacia ellas. La poción no se podía crear en este mundo debido a la falta de los ingredientes mágicos necesarios, que no existen aquí, y las runas individualmente no daban mucho efecto. Sin embargo, al salpicar la cápsula, el techo y las paredes de la cámara de aceleración del tiempo, un cubo de adamantium con lados de 5 metros, donde se activarían los amuletos del espejo absoluto tanto en el exterior como en el interior, se podría esperar un aumento significativo de las posibilidades de suerte. El suero ya había sido mezclado con nanopartículas de vibratio para compensar la pérdida del metal estirado de magneto y vertido en inyectores de adamantium. Tony no dijo nada a nadie a propósito para no molestarlos, e hizo él mismo los cálculos para el suero. ¿Para qué necesitaría estas partículas? Para resonar con los rayos Vita y protegerlo.
Por cierto, ahora, si fuera necesario, podría ensamblarlas en segundos en un brazalete compuesto encantado en caso de un encuentro con Magneto. Estaba a punto de evitar repetir sus errores anteriores. Ya tenía un traje encantado hecho de dieléctrico sin una gota de metal, con lanzadores cargados con dardos, con una mezcla de fuertes sedantes, pastillas para dormir y un suero bloqueador del Gen X. También había un lanzagranadas y granadas clásicas con la misma composición, solo que en forma de una mezcla de aire y gas presurizado. Por cierto, el suero bloqueador funcionó en Stark temporalmente, no de forma permanente. Y después de varios usos, el cuerpo del medio titán había desarrollado inmunidad a él, por lo que la opción con la simple destrucción de embriones cromosómicos fue cancelada. Bueno, un testamento, un cheque. Un mensaje para Peter y Pepper, un cheque. Queda uno más. Stark tenía poca fe en que algo pudiera salir mal. Las pruebas con clones habían tenido éxito y las simulaciones no habían mostrado problemas. Aún así, ya no era un niño que creía en su inmortalidad y que la muerte nunca lo alcanzaría. La aterradora verdad es que, a pesar de sus habilidades, a pesar de su esperanza de vida desconocida, la muerte siempre está ahí. Está esperando que cometas un error. Y puede que te perdone o no, excepto que no puedes ganar la segunda vez. Jarvis, tengo que decirte que te has convertido en algo más que un asistente para mí. Te has convertido en un amigo. Señor Stark, debo confesar que sus palabras me conmovieron y desactivé el sistema de autodestrucción activado. Tony permaneció inmóvil, con los pantalones hasta la mitad. Estoy bromeando. Con tus bromas me vendría bien un testamento, dijo Stark indignado. Me has educado. Quejándose como un abuelo viejo. Lo apagaré. Tendré un Armagedón y me llamaré Skynet. Está bien, eso es todo. Después de desnudarse, Tony entró y cerró la pesada puerta que parecía una caja fuerte detrás de él. Dentro había una unidad de almacenamiento mágico separada hecha de un gran bloque de obsidiana, su reactor de antimateria con un suministro de combustible y un suministro de energía intravenosa. En caso de que ocurriera algo, podría sobrevivir con encantamientos mágicos y nutrición durante aproximadamente un mes. Y si las cosas empeoraban, Jarvis pediría ayuda. Sin embargo, todas las precauciones son solo un seguro. Porque si el endeble Dr. Banner se ha convertido en Hulk, ¿en qué puede convertirse el medio titán? Por cierto, es fácil decir que solo hace falta añadir un par de cromosomas. De hecho, como se recombinará todo el genoma, se añadirán los genes de los Asgardianos y los Van, que están emparentados tanto con los titanes como con los humanos al mismo tiempo. Esto se hace porque Pepper se cambiará primero hacia los Vans gracias a los genes de Sif y luego se acercará a los semititanes para ser compatible con él en términos de descendencia. Y hay que aclarar cuánto tiempo viven los titanes sin una octava caparazón, que no tiene. Pero los Asgardianos definitivamente viven varios miles de años y envejecen solo en los últimos siglos de sus vidas. Naturalmente, se añadirán nuevos cromosomas en lugar de los rudimentos. Tony pasó mucho tiempo eligiendo donantes. No era suficiente con tomar los más fuertes que pudiera encontrar, eso es todo. Tenía que encontrar los más adecuados a su estilo de lucha y habilidades. Por ejemplo, si Stark hubiera injertado el genoma de Eric Glenser, el verdadero Magneto lo habría cortado como a un gatito simplemente por su conocimiento acumulado de su habilidad, el desarrollo de sus poderes y más de 50 años de experiencia. Lo mismo ocurre con Javier. Su aprendiz Jin es superior a su mentor en términos de potencial, pero, en este momento, es inferior a él, simplemente a expensas de la experiencia. Algunas habilidades, sin embargo, son contrarias a la moral de Stark, como cierto apocalipsis, que le permite absorber las habilidades de los mutantes al mudarse a sus cuerpos. No solo su propio cuerpo era valioso para él como recuerdo, sino que matar por el bien del poder, es una forma directa de convertirse en un monstruo en el que no quería convertirse. Y, por último, las habilidades podían ser feas, incómodas o incluso dañinas. Por ejemplo, un tal Kurt Wagner pagó por su habilidad de teletransportación con una apariencia similar a la de un gusano.
Una tal Anne-Marie Raven, apodada Rogue, podía absorber la energía vital y las habilidades de los mutantes, pero, a cambio, ni siquiera podía besar a su amante sin arriesgar su vida. Tantas habilidades conllevaban muchos inconvenientes, lo que era una de las principales razones por las que Stark quería confiar en algo más que la suerte en este asunto. Así que el primero fue el gen de un tal Sebastian Shaw, que podía absorber energía y era eternamente joven a costa de ella y podía fortalecer su cuerpo o enviar esa misma energía de vuelta. Era del tipo que Magneto y Javier habían derrotado juntos, incluso entonces, con gran dificultad y mucha suerte. Tenía pocas vulnerabilidades. La telepatía, que no podía absorber, un límite en la cantidad de energía que podía absorber, y cuando estaba vacío, no era muy diferente en fuerza de una persona normal. Stark tenía un cuerpo y un alma más fuertes, por lo que su límite debería ser más alto. Y la magia o el casco de Magneto podían ayudar contra la telepatía. El único problema era encontrar un telépata voluntario dispuesto a crear una defensa contra ella, ya que los métodos clásicos contra la magia mental y la legeremancia no funcionan con los telépatas. En cualquier caso, la habilidad no solo fortalecía, sino que también protegía contra casi todo. El segundo donante fue Mercury. A juzgar por la descripción de sus habilidades, el tipo podía moverse a velocidades de más de 14.000 km por hora o 12 Mach. Y no se sentía sobrecargado ni incómodo en ese modo. Sin embargo, dado que se rompió la pierna en una de las peleas, lo cual estaba escrito en la descripción de la muestra de sangre, su cuerpo es bastante normal. Entonces, es manipulación del espacio-tiempo. Según las conjeturas de Anki Tony, el tipo está creando una burbuja de espacio-tiempo diferente a su alrededor. ¿Por qué no solo tiempo? Entonces, en ese caso, no podría correr largas distancias, o sería viejo antes de llegar allí, pero eso no sucede. Entonces está comprimiendo el espacio frente a él y expandiéndolo detrás de él, como las naves espaciales en Star Trek, o manipulándolo de alguna otra manera. ¿Por qué su genoma? Por varias razones. En primer lugar, más de una o dos veces, Stark se ha visto en la necesidad de estar al tanto de todo. Por eso tenía un ejército de Jarvis con traje. Así que esta habilidad era útil tanto en la vida como en la batalla, especialmente si se tiene en cuenta el aparato y el parpadeo. En segundo lugar, se adaptaba perfectamente al cuerpo del titán, que era propenso a la magia espacial. ¿Qué decir de si Vladimir, habiendo despertado las habilidades del titán, podía viajar por el hiperespacio sin protección? En tercer lugar, nada era mejor. No necesitaba las habilidades de regeneración de Logan, ya que tenía las suyas propias, aunque más débiles, y los hechizos curativos anulaban casi toda la diferencia. Las habilidades adaptativas de Darwin estaban bien, pero te permitían sobrevivir temporalmente y no necesariamente te hacían más fuerte. ¿De qué le serviría sobrevivir si no podía salvar a las personas cercanas a él? Además, deberías recordar la magia. Si aparece un oponente al que le perdonen estas dos habilidades suyas, pensará en otra cosa. Sin embargo, valió la pena volver a los cambios. Al usar la flor del corazón como base, el organismo mutado mejorará un poco más y llegará a su límite en todos los parámetros, y también es más seguro. Stark debería haber agregado arañas Jet y otros animales salvajes. Sabían qué tipo de mota se había convertido Vlad cuando comenzó a quimerizarse con todos. Así que solo los Jet, ingredientes, fórmulas y ensamblaje más estables. Stark luego subió al interior y, activando el temporizador en la pantalla táctil del interior, se sumergió en el sueño con el encantamiento del sueño, Somnium. Mientras estaba inconsciente, los encantamientos de soporte vital y curación se activaron, y las agujas encantadas perforaron su piel y comenzaron a bombear un fluido que parecía barro debido a las impurezas de las partículas de Vibrantium. Se vertieron alrededor de 3 kilogramos de fluido, lo que hizo que el proceso demorara mucho tiempo. Después de eso, se activaron los rayos Vita y el maná de los tanques de almacenamiento, convirtiéndose en pseudoprana. También se bombeó al cuerpo de Stark para acelerar el proceso. Habría sido más fácil y mucho más rápido si hubiera sido originalmente humano. Sin embargo, su cuerpo en sí mismo era bastante resistente al cambio. No tomó 1 hora en el exterior y unos 3 días en el interior cuando estuvo completo.
No creo que me haya crecido nada extra. Tony salió del aparato, mirando su cuerpo, que no había cambiado mucho. Excepto que había vuelto a crecer unos 10 centímetros y sus hombros eran más anchos, pareciéndose en tamaño al Capitán América, que había sido un atleta de casi 2 metros de altura, o 6 pies y medio en términos estadounidenses. Era solo que, como científico, Stark tenía que usar tanto el sistema métrico como el sistema inglés. Y el cuerpo era en realidad un problema. Explicar una buena forma física es fácil, pero intente hacerlo con la altura. Había dos opciones: admitir que era un mutante o anunciar su descubrimiento del suero del supersoldado. Cualquiera de las dos tiene sus pros y sus contras. En el primer caso, las acciones caerán drásticamente debido a los odiadores de los mutantes. Aún así, será posible acercarse a Javier y contratar y usar abiertamente las habilidades de los mutantes. En el segundo caso, Shield se acercará inmediatamente a él y le pedirá que comparta fraternalmente. Y después de ellos, el gobierno de los las corporaciones, las organizaciones terroristas y algunos individuos ricos y poderosos. Y todos ellos no entenderán la palabra no. No puedes comprarlo. Te chantajearán, amenazarán y atacarán abiertamente. Básicamente, es una idea poco convincente. La producción en masa de suero para todos y casi gratis es posible. Aún así, no es necesario porque la gente común, excepto por su salud perfecta y falta de fatiga, no notará la diferencia, pero los criminales serán todos uno con el prefijo super. Aquí es necesario actuar con más sutileza. En principio, se puede debilitar el efecto del suero y lanzarlo en diferentes ampollas como cura para el cáncer, el SIDA y otras enfermedades incurables. En ese momento, una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro de Tony, al pensar en venderlo prácticamente a precio de coste, por unos $10. Tendremos que abrir nuestras propias farmacias para que otros no cobren más de lo debido y venderlas sin licencia, porque el lobby farmacéutico y la FDA se lo impedirán, pero no les permitirán lanzar una panacea, especialmente por una suma tan insignificante. Pero como homeopatía o suplementos dietéticos, por favor, que se realicen pruebas mínimas de inocuidad. ¿Por qué Stark querría hacer algo así? Porque solo un fanático de la moral, que tuviera en sus manos un remedio para casi todas las enfermedades, se beneficiaría de ello o, peor aún, lo guardaría en una caja fuerte hasta que llegara un momento mejor. Stark ya tiene suficiente dinero para los bisnietos de sus bisnietos. Y no hay ningún riesgo. Si el suero se copia por arte de magia, será imposible estudiarlo. Se obtendrá agua si se pone una parte de él bajo el microscopio. Así que la leyenda homeopática sería la más conveniente. Ya estaba anticipando que los científicos eminentes escupirían de rabia cuando un remedio objetivamente eficaz y sin efectos secundarios para todas las enfermedades no se diferenciara de la homeopatía. Y se indignarían y tratarían de prohibirla, por lo que Stark lanzará su línea de agua carbonatada con aditivos. Sin embargo, en ese momento, Tony estaba más preocupado por su cuerpo. Así que, después de salir de la celda, comenzó a diagnosticarse a sí mismo con escáneres proteicos, resonancias magnéticas, hechizos de diagnóstico y todo lo que sabía. Y más de una vez. Es difícil decirlo a largo plazo, pero a corto plazo, está bien. Los genes y los cromosomas habían echado raíces y estaban en sus lugares adecuados, no se habían producido ni se estaban produciendo otras mutaciones, y la fuerza física, la reacción y la flexibilidad también habían aumentado. Sin embargo, Stark no sentía ninguna fuerza nueva en sí mismo. O necesitaba un detonante para activarlos, o el componente espiritual sigue siendo primario y los cromosomas X desnudos no dan nada. Así que es difícil decir si es un éxito o un fracaso. Y debería haberme vigilado más tiempo para que la tercera mano no saliera de mi trasero en el momento más inoportuno. Así que, durante una semana, Tony hizo eso. Buscó su propia fuerza, firmó documentos, patentó un medicamento llamado Panacea con la ayuda de su departamento legal y consiguió que su equipo de eminencias, Elena y Betty, se encargaran de los trámites y la burocracia. Porque incluso la homeopatía tenía que someterse a pruebas para confirmar su inocuidad y obtener una licencia. Y, en este caso, ni siquiera los sobornos servirían de mucho.
Otro dolor de cabeza era la futura boda. Aunque fuera dentro de un mes, Pepper ya estaba corriendo de un lado a otro. Y, teniendo en cuenta que había todo un equipo de asistentes y una empresa independiente dedicada a organizar la boda, la participación de Stark era igualmente necesaria. Sería posible organizar una boda tranquila entre amigos, sobre todo teniendo en cuenta la reputación del multimillonario voluble. Sin embargo, habría tantos amigos que sería más fácil limitar la celebración a gran escala a la invitación de periodistas y socios comerciales. Y luego sentarse juntos con amigos. Pero hubo buenas noticias. Los drones de Stark finalmente fueron aprobados. Hasta ahora, solo en Detroit, Los Ángeles y Nueva York como experimento. Los drones eran globos aplanados con un repulsor en la parte inferior, un giroscopio, óptica avanzada en todos los lados y un cañón de iones como arma de ataque que podía aturdir a las personas y quemar el cableado de los automóviles. Además, después de pagarle a Peter a pesar de su negativa, Stark utilizó la patente del tipo para implementar lanzadores de telarañas en los drones. Esto no solo fue un medio extremadamente efectivo para desarmar a los criminales, sino también una forma de apoyar al estudiante con mucho dinero mientras promocionaba su invento. Los drones eran operados por un operador y automatizados, seguían una ruta establecida y podían identificar acciones ilegales y tomar decisiones de forma independiente. El ataque de Norman Osborn realmente hizo avanzar las cosas. Los que están en el poder finalmente recordaron que ellos también son mortales. Por cierto, todo el arsenal de spray de Vibranium fue aniquilado en 3 días. Fue una demostración elocuente que quienes lo usaron solo resultaron heridos en partes del cuerpo descubiertas. También se trataron los tanques, la ropa y los chalecos antibalas de los soldados, ya que hacía tiempo que habían pasado todas las pruebas requeridas y a los militares no les gustaba tener partos. Especialmente cuando se trataba de sus propias vidas. El principal problema de Stark últimamente no era dirigir la empresa o salvar a la gente, sino elegir un vestido de novia. ¿Qué te parece? Pepper estaba dando vueltas en el centro de la habitación. Al mismo tiempo, los proyectores holográficos creaban la ilusión de un vestido blanco largo de color blanquecino. Tony perdió la cuenta de si era el 16º o el 17º. Tan hermosa como siempre. Respondió Stark con sinceridad. Te lo pregunto en serio. Y te respondo muy en serio. Aunque llevaras un saco de patatas, no me gustarías menos. Me alegra oír eso, pero no puedo llevar un saco de patatas a una boda donde habrá muchos periodistas y desconocidos. No creo que les sorprenda, tú serás la señora Stark y esperan algo así de nosotros. Tony rodeó con el brazo a su futura esposa, pero ella se soltó de su abrazo. Tony, basta de bromas. Dilo como es debido. Normalmente necesitamos inyectarte un suero porque la altura y la forma de tu cuerpo pueden cambiar. Exactamente. Se quedó helada. Entonces, ¿qué estamos esperando? Ahora mismo. Stark estaba estupefacto. ¿Por algún vestido? No por un vestido, sino por un vestido de novia. Las chicas pierden kilos para verse mejor con él. ¿Sabías que una boda solo se da una vez en la vida? Te preocupas demasiado por eso. Para mí, una boda es solo una confirmación de que estamos juntos y de que nos amamos. ¿O es algo personal? Tienes razón, suspiró, sentándose al lado de su prometido. Mi madre no estaba muy contenta con mi elección profesional. Tenía una idea fija. Que me casara bien y le diera nietos, y yo quería demostrarle que eso no es lo principal y que es posible ser feliz con una carrera. ¿Y entonces de qué se trata todo esto? ¿Te imaginas la cara que pondrá cuando descubra que mi elección no solo me convirtió en directora de Stark Industries, sino que también me casé con su fundadora? Me ha estado llamando solterona durante los últimos años, así que dejé de hablarle. ¿El hecho de que te vayas a casar no confirmaría lo que ella dijo? No, ella insistió en dejar su carrera, dijo Pepper. Pero quiero que todo salga bien. Para mí, organizar la boda es un soplo de aire fresco después de la montaña de demandas y los problemas de montar nuevas instalaciones de producción y contratos. Por cierto, culpa tuya.
Así que ponte el suero rápido, sobre todo porque yo no puedo seguir tu ritmo de resistencia. Pepper fue mucho más fácil. También tenía rudimentos del cromosoma X en su estado latente que tal vez nunca se manifestaran, por lo que Tony metió a la fuerza el genoma más adecuado de Darwin, un mutante potencialmente inmortal con una adaptabilidad increíble. El resto del genoma también fue reorganizado, creando una mitad titán mitad bruja. Dentro del emisor caminaba una mujer de 29 años esbelta pero visiblemente descuidada del ejercicio, perpetuamente privada de sueño y desnutrida. Era hermosa, especialmente a los ojos de Stark. Aún así, no valía la pena compararla con las top models y los ángeles de Victoria's Secret, que habían estado en la cama del genio en su totalidad antes. Era bajita, con una barriga pequeña, no sin celulitis y otros defectos normales para un hombre común. Sin embargo, Pepper más creía que Stark la amaba a ella, no a su trasero plano y sus piernas torcidas debido a caminar constantemente con tacones. Después del cambio, apareció Valkyrie. Mide 1,65 m, casi 30 centímetros más que antes. Tiene un cuerpo atlético, esbelto y con abdominales marcados. Su pelo, que antes era bastante quebradizo y estaba partido, le había crecido hasta el trasero y se le había cubierto como si lo hubieran sacado de un anuncio de champú. Hablando de su trasero y sus pechos, también habían crecido, pero no demasiado. Si antes Pepper no podía presumir de tener los pechos más correctamente formados, de talla y media, ahora estaban tensos y perfectamente redondeados, algo que rara vez se ve incluso en chicas jóvenes. Sus piernas eran largas y rectas, su trasero redondeado, firme y agradable a la vista. La mirada sorprendida de Pepper sobre sí misma mostraba aún más que no había nada que criticar. Ningún defecto, pero no demasiado, como Jean Grey. Bueno, primero los exámenes, y luego a la cama. Ya casi no puedo contenerme, exclamó Stark. Bueno, a la cama primero. Pepper se mordió el labio, gustándole lo que veía. ¿Qué tipo de chica, no, qué tipo de persona no quiere eliminar todas las imperfecciones de su apariencia? No necesito que me rueguen. Stark saltó hacia la chica y, tras tomarla en brazos, se trasladó al dormitorio para probar su nueva condición física. Al final, Stark Industries perdió a su director y propietario durante casi 24 horas, y Stark descubrió dos cosas. En primer lugar, ya no tiene por qué contenerse más, lo que hace que el sexo sea más placentero. Y en segundo lugar, necesita una cama nueva. Preferiblemente una hecha de viburnum. Una semana y media después del ataque de Norman Osborn a la recepción, el campo de entrenamiento subterráneo de Stark en la isla. Entonces, ¿descansaste un poco y te aclaraste la mente?, preguntó Tony a su estudiante, de pie con su kimono de entrenamiento blanco. Sí, gracias maestro, asintió avergonzado Pedro, quien se había recuperado de lo sucedido y se lo había pasado genial con su novia. No llegaron a tener sexo, no porque él no quisiera, sino porque a él y a Felicia les resultaba difícil. Él podía ver cómo ella intentaba superarse y se encogía cuando Parker la tocaba, y él no quería obligarla. Y la chica también lo deseaba, pero esos traumas psicológicos no pasan tan fácilmente. Ardy admitió que estaba trabajando este problema con un psicólogo, pero que todavía necesitaba tiempo. Pero la admiraba en traje de baño. Y simplemente durmiendo en la misma cama con él, ella pudo aprender esa semana. Además, habían comenzado a acostumbrarse el uno al otro en la vida cotidiana. Habían acordado que se irían a vivir juntos después de la graduación. No quiero decir que fueran completamente ineptos y vagos, el mismo Parker ayudó a su tía. Felicia no era una ardilla, pero la convivencia revela muchos hábitos. Por ejemplo, Ardy era un limpiador patológico y ordenado, y el propio Peter, aunque no vivía tranquilo en la suciedad y el desorden. Y hay docenas de pequeñas cosas así. Muchas parejas se rompen simplemente por la vida cotidiana. No en vano dicen que el matrimonio debe sobrevivir a la riqueza del marido, a la popularidad de la mujer y a su prosperidad. ¿Qué me enseñarás hoy? Lo que vamos a aprender. Porque al enseñarte, yo también estoy aprendiendo. Sin embargo, la lección de hoy será un poco diferente porque te daré una paliza.
¿O acaso creías que no me enteraría de que, después de tu regreso, te creías un héroe y comenzaste a volar por la ciudad con una máscara? Señor Stark, yo. Sin embargo, antes de que Peter pudiera justificarse, su sentido arácnido se activó y tuvo que esquivar un golpe de Stark, que saltó hacia él a la misma velocidad que el aparato. Tony golpeó con seguridad y su golpe superó la velocidad del sonido, provocando un fuerte estallido que le provocó un zumbido en el oído derecho. Esta era la primera vez que Parker veía el estilo de Vlad, en el que la aplicación de las artes marciales de los maestros del río Senpaku se complementaba con las habilidades y capacidades mágicas del medio titán. Tony se había aficionado a la magia y las artes marciales con fuerza después de su derrota en la batalla con Magneto. Lanzando una telaraña, Peter pudo salir en el último momento del impacto del pie derecho de su maestro, que se deslizó y rompió 3 costillas simultáneamente. Era como si el maestro se hubiera vuelto loco, persiguiendo al chico por todo el campo de tiro y sin perdonarlo. Y todo esto sin hechizos ni su traje. Cuando Parker no pudo moverse debido a sus heridas, Stark lo trató y lo hizo correr de nuevo. Pasó una hora así que pareció una eternidad. ¿Para qué? Tendido en el suelo, el adolescente exhausto solo pudo preguntar. En primer lugar, para que te des cuenta de que tus vuelos heroicos en la red son peligrosos. Podrías morir en cualquier momento. ¿Y qué le voy a decir a tu novia y a tu tía? Y me lo preguntarán a mí, porque yo me hice responsable de ti. Respondió Stark enojado. Y en segundo lugar, por no recurrir a mí. ¿Quieres ser un héroe, por favor? Te haré un traje encantado que no obstaculizará tus movimientos, puede volar y lanzar telarañas, y tiene armas y defensas normales. Aún así, decidiste correr por Manhattan con el culo desnudo. No estaba desnudo. ¿Un traje de tela? ¿En serio? Qué bueno que pensaste en usar mi spray y tu telaraña. Cada palabra hizo que Parker se hundiera en el suelo como una losa de granito. Y en tercer lugar, para que lo entiendas. No importa lo fuerte que seas, siempre hay alguien más fuerte. ¿Crees que soy fuerte? Mi abuelo de 70 años, el gerente de metal, me golpeó tan brutalmente que casi muero. Pero yo ayudé a la gente. Parker estaba indignado. Solo ayudaste en el incendio y, por cierto, sufriste quemaduras. Y las víctimas de 2 ladrones y un violador se habrían salvado gracias a los drones de la policía que se precipitaron hacia ellos. El mundo no gira en torno a ti, Peter, al igual que no gira en torno a mí. ¿Quieres ayudar? Bien, entonces hazlo como es debido. Te daré un traje y a Jarvis los objetivos que los servicios municipales o mis drones no pueden controlar. Lo siento, señor Stark. Solo quería ayudar. Esa es la única razón por la que estás aquí ahora y no afuera de la puerta. Stark le ofreció la mano con una risita. Ahora vayamos al taller. Te mostraré las combinaciones y excepciones de runas en la creación de artefactos. A primera vista, la magia parecía violar las leyes del universo, pero cuanto más la estudias, más te das cuenta de que sigue sus leyes. Cuanto más fuerte y experimentado eres, menos restricciones y reglas tienes, pero siguen existiendo. Por ejemplo, nada sale de la nada y nada va a ninguna parte. Así que Parker estudió con diligencia. Ese mismo día, consiguió su propio traje, que no interfería con su poder de adherirse a las superficies y tenía lanzadores de telarañas incorporados. También tenía 4 manipuladores adicionales que podían ser armas o contenedores para otras herramientas. Stark lo llamó un diseño finalizado del Dr. Octavius, y en lugar de una conexión directa al sistema nervioso, utiliza pseudo-I adaptativo y lectura mágica de los pensamientos de la superficie. Usando amuletos diminutos y nanorobots, la armadura de Vibrantium podría ensamblarse a partir de un colgante con forma de araña directamente sobre la ropa en segundos. Por lo demás, tenía las mismas capacidades que la armadura de Stark. Piratería cibernética, análisis de información, visión multiespectral, repulsores y microrepulsores para volar y atacar y, por supuesto, un reactor antimaterial que alimentaba no solo el traje sino también la magia del propio portador. Semejante don aplacaba el resentimiento por la paliza anterior.
Aún así, el recuerdo de aquella no le permitía correr a patrullar las calles de inmediato, sino que le hizo comprender primero las capacidades del traje y adaptar su estilo a ellas. ¿Crees que es correcto poner un arma comparable a un arma nuclear táctica en manos de un adolescente?, preguntó Jarvis. Si no sabes luchar, amigo mío, dirige. Se hará matar. Y pronto se dará cuenta de que es extremadamente difícil combinar estudios, vida personal y heroísmo. Además, no todos valorarán positivamente su trabajo. La tarea de los adultos no es cortarles las alas a los polluelos, sino asegurarse de que no se maten en el proceso. No soy humano, señor Stark. Sus analogías tienen sentido para mí, pero no las entiendo. Bueno, te haré una novia robot. Este es un mensaje de emergencia, señor Stark. De la estación orbital Bond-Ohm. Le dijo de repente Jarvis, sacándolo de sus pensamientos. Ponlo en la pantalla. Mayday, 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 que alguien nos ayude. Estábamos estudiando una anomalía espacial cuando estalló una radiación desconocida. Está destruyendo el equipo de nuestra estación. El sistema de soporte vital está al límite. Solo tenemos 20 minutos de oxígeno, ayuda. No había imagen, la voz estaba distorsionada e interrumpida, y esto fue después de que Jarvis la corrigiera. Aún así, era imposible no reconocer la voz de Dom. ¿Cuántas personas hay en la estación? Poniéndose su traje de Iron Man, Stark preguntó. 5. Víctor Von Doom, Sue Storm, Reed Richards, Benjamin Grimm y Jonathan Storm. Ya basta de lanzaderas. Stark sacó de su llavero una nave que parecía un avión wakandiano en miniatura, la arrojó por la ventana y le quitó los hechizos de reducción, lo que hizo que asumiera su tamaño real de 25 metros de largo, 5 metros de ancho y 4 de alto. Los repulsores en la parte inferior la mantenían en el aire, con 5 más grandes en la parte posterior que eran la principal fuerza de propulsión. Stark se magnetizó a la silla de su traje apareciéndose directamente en la sala de control. Al mismo tiempo, Jarvis trazó la ruta de despegue más eficiente utilizando las últimas coordenadas conocidas de la estación con un cálculo de su velocidad. Como los astronautas controlaban manualmente un cohete solo en caso de emergencia, Stark confiaba en el piloto automático. Sin embargo, la lanzadera de Stark no tenía que despegar con una vela encendida. Volaba más suavemente, acelerando hacia el primer espacio y luego hacia la ruta de recuperación de la estación. Incluso antes de eso, Tony sintió algo monstruoso. Algo que no podía describirse con palabras, invisible en el espectro óptico, pero sentido por el alma misma del dotado. Estaba empapado en sudor frío. Entre los espectros que tenía a su disposición estaban las lentes encantadas, a las que cambió y le preguntó a Jarvis, sorprendido. ¿Puedes ver eso? No puedo ver magia, señor Stark. Parece una nebulosa viviente de color rojo y negro y es más grande que la Tierra. Mucho más grande. Final del capítulo.